Bienvenidos todos. Sé que el chat que tenemos de amigos de RH, hoy se sumaron algunos otros expertos en recursos humanos y que, bueno, también seguramente estarán participando activamente. Bienvenido, licenciado Landeros, bienvenido, también contador. Esta es su espacio y empezamos con ustedes. Gracias. Pues desde luego, la convocatoria siempre de Mari Baena y todos los amigos de RH de Cancún, en la Ribera Maya, hemos estado ya trabajando mucho tiempo y en este caso vamos a abordar este tema del PTU. Como lo comentaba, nos acompaña Emanuel Ramos, un gran experto que va a desarrollar toda la parte de los aspectos fiscales, que es, al final, el PTU es una gran peso en la parte fiscal, aunque desde luego se deriva como una parte de las obligaciones laborales. Yo quisiera nada más empezar a comentarles respecto de la generalidad y tratar de entender de alguna manera, de colocarnos en dónde estamos también con la cuestión del PTU. Porque, miren, al final, pues este es un tema que tiene tres aristas, ¿no? O sea, por un lado la parte legal, y creo que ahí estamos tratando de encontrar respuesta a un problema y circunstancia que está generándose alrededor del TPTU, pero también tiene un problema económico y un aspecto social que tenemos que entender de lo que está pasando con el PTU. Es decir, por un lado, si bien es cierto, fue la reforma del artículo 127 en el 2021, esta reforma viene a encontrarse a partir también de la reforma de subcontratación, es decir, fue como un intercambio a los patrones, a decirles, te vamos a quitar la subcontratación, pero te vamos a dar la oportunidad de utilidades. El tema de la subcontratación, pues sin duda, ustedes lo saben muy bien, y Quintana Roo era uno de los más grandes lugares a donde se desarrollaba la subcontratación, ya alcanzaba de 6 a 8 millones de trabajadores, es decir, la tercera parte de los trabajadores formales del país. Ya estábamos en esta figura, y subcontratación sin duda era uno de ellos en Quintana Roo. Este tema que está generando mucha duda respecto del importe máximo de 3 meses de salario o el promedio de participación recibida en los 3 años, que en sí, como una posición que se ha generado mucha información en medios, sin duda, pues para el trabajador queda esa gran duda. Y me parece que a partir de que estemos tratando de entender esto, insisto, sí, pero el problema es eminentemente legal, o sea, nada más es un problema de este tipo o tiene otras aristas, ¿no? Porque en el momento en el que nosotros fuimos obligados a pasar de los hoteles de subcontratación a los hoteles ya patrón, pues este tema del promedio, aunque nos obligaron de 2021, pues apenas estamos arrastrando este tema, esta posibilidad del promedio de los últimos 3 años, si es que hubo utilidades y además después del punto de pospandemia. Y sin embargo, ¿qué es lo que está leyendo o interpretando también el trabajador respecto del repunte que hay ya hoy en la hotelería y qué es lo que van a reclamar en 2023? Porque pues lo que está diciendo el gobierno es que hay un repunte total de turismo, ¿no? De que los hoteles ya están, si no a reventar, sí están muy llenos, y el 2023 fue un año donde hubo bastante turismo, y entonces, ¿qué con este tema de las utilidades para efecto del trabajador y del ingreso, sobre todo de la utilidad generada por el hotel, ¿no? Antes, desde luego, de que se tuviera que dar la obligación del pago de utilidades, ya la Suprema Corte, porque este era uno de los puntos que más estaba en controversia en tribunales, acaba de emitir el 3 de abril la resolución
de que es constitucional establecer un límite de 3 meses, como lo señala la reforma. Y esto, pues, sin duda, bueno, me parece que lo hicieron pensando en lo que pasó el año pasado. ¿Qué es? Pero el otro aspecto que también yo creo que quería comentar desde el punto de vista económico, ¿no? O sea, en la subcontratación no hubo utilidades y los trabajadores no tuvieron utilidades en Cancún, pues no sé, los últimos 8 o 10 años con la figura de subcontratación. Me parece que era la parte central de la subcontratación. Cuando una empresa pagadora llegaba y decía, yo te voy a apoyar, no solamente te voy a quitar los problemas legales desde el punto de vista de la demanda, sino no vas a pagar utilidades. Este fue ahora sí que el huevo de la serpiente, fue la parte central. Y hoy, desde luego, la transformación que hubo en varias de las empresas, cada quien tendrá casos distintos, pero muchas de las empresas, por ejemplo, lo que tienen es que el inmueble lo pasaron a una empresa y se quedaron en todo caso con una empresa de la operación, que no es propiamente subcontratación, pero al rentar un inmueble de esta naturaleza como un hotel de Cancún, pues está comiendo muchísimas de las utilidades, ¿no? Todavía hay, obviamente, en el país quien siga manejando el tema del insourcing. Y entonces, bajo esta tesitura, desde el punto de vista legal, económico, viene el problema social, porque esto fue lo que pasó el año pasado. Ante el impago de utilidades, se generaron paros y protestas en hoteles en Playa del Carmen y Cancún y en casi toda la República. O sea, no solamente en el sector hotelero, sino sector automotriz, sector servicios. En por lo menos 800 empresas hubo manifestaciones de inconformidad grandes, ¿no? Y aquí ustedes hay que entender, porque si estamos tratando de prepararnos para lo que viene ahora en mayo, ¿no? Vamos ahorita a analizar con el contador toda la estructura del pago de utilidades, pero tenemos que saber que no, por más que le demos vueltas a la parte legal, nos vamos a enfrentar con, ok, sí, ya te expliqué y tenemos muy claro la parte legal, sí, pero el trabajador no lo va a entender así. El trabajador, ya te dije, acaba de ver en los periódicos que está repuntando la hotelería en Cancún, está el gobierno de Quintana Roo diciendo eso, y están viendo los hoteles llenos, y va a decir, ¿qué pasó con las utilidades? ¿Cómo va a estar? Y aquí va a ser un factor muy importante el tema del sindicato, porque los sindicatos tienen un problema de legitimación muy importante. Yo no sé si les ha pasado a la mayoría de ustedes, pero los sindicatos no han querido legitimar, bueno, más bien es aprobar los contratos colectivos de las revisiones de contrato, es decir, llevar a la gente a votación. Porque la verdad es que los sindicatos han perdido muchísima fuerza con la reforma. De 300,000 contratos colectivos que había, quedaron 27,336 contratos en todo el país. Y de 25,000 sindicatos que había en el país, van a quedar aproximadamente unos 2,500 vivos. Todos los demás van a desaparecer. Y les voy a dar un dato que tiene que ver con este problema, ¿no? Casi todos los sindicatos nacionales importantes, incluyendo estos de la hotelería, modificaron sus estatutos y modificaron o hicieron el nombramiento del secretario general antes de que entrara el gobierno del actual presidente, pensando en por lo menos brincar el sexenio y que no tuvieran ellos problema. Pero ya viene la renovación de directiva y a diferencia de otros años, van a tener que incluir a los trabajadores de los hoteles en la votación, cosa que nunca había sucedido para nombrar al secretario general del sindicato. Y si no, no van a poder hacerlo. Y todo esto está pesando sobre el problema de utilidades, porque van a buscar legitimarse a través del pago de las utilidades de los sindicatos, porque ellos en sí mismos, y lo sabemos muy bien,
pues lo único que son sindicatos de protección que están ahí puestos para cobrarle realmente más bien al hotel. Pero como ahora ya viene no solamente el problema de los contratos colectivos, sino ahora viene el problema también de la renovación de las directivas. Y esto, insisto, ya viene ahorita, porque la mayoría pusieron fecha para después del sexenio pensando en, ya que se acabe el sexenio, no se metan conmigo, porque sé que viene la reforma. Pero pues parece ser que va a haber una continuidad. Y entonces, dense cuenta que el gran problema no solamente es cómo entiendo desde el punto de vista legal las utilidades, sino qué va a pasar, cómo lo van a comunicar, qué papel está jugando el sindicato, ¿no? Y pues, entender que todo esto viene a partir de todo un fenómeno de coyunturas nacionales en temas laborales. O sea, esto viene además con lo que se está hablando de las 40 horas, la ley Silla, con la nueva iniciativa de inspección de trabajo, obviamente el tema de utilidades y el tema del salario mínimo. Y con esto concluyo, ya para dar entrada a la contadora que nos explique la parte fuerte de utilidades. Nada más les voy a dejar una pequeña, pues, semilla de incertidumbre que a ver cómo la ven. En las propuestas que tiene Claudia Sheinbaum para las acciones, las 100 propuestas que tiene de transformación, no sé si ya la leyeron, pero búsquenla, está en PDF, y si no, yo se la comparto a Mari y la compartimos. Ahí viene la propuesta de gobierno en materia de salario mínimo, porque ya hoy el salario mínimo obviamente ha alcanzado una parte importante de los tabuladores de los hoteles, sin duda es una parte mayoría, pero también ya de las industrias. La propuesta que tienen para el próximo sexenio es que aumente el salario mínimo a 2.5 canastas básicas. Aquí está, en este tercer párrafo hasta abajo. Nada más les digo una cosa, hoy el salario mínimo alcanza para 2 canastas básicas. Perdón, para 1.5 canastas básicas. Esto significa que probablemente tenga que aumentar en la misma proporción que aumentó este sexenio, 20%, entre el 15 y 20% del salario, todo el sexenio que viene, para que pueda alcanzar 2.5 canastas básicas. Esa es la propuesta de gobierno. Y todo esto está formando parte de lo que está recibiendo la información del trabajador y lo que está haciendo como funciona el sindicato. Entonces, yo nada más les insisto, es un problema desde el punto de vista legal, de interpretación, pero es un problema también desde el punto de vista económico, cómo estoy generando o no, o desde el punto de vista social. La verdad es que muchas veces el problema social, cuando se enrarece, lo que han hecho muchas empresas es por lo menos tener, aunque la PTU diga que no ganaron nada, sacar algo de dinero para pagar. Vamos a analizar entonces con Emanuel Ramos ya la parte formal del PTU y regresamos en preguntas y respuestas para seguir comentando el tema. Emanuel, por favor, Sí, perfecto. presentación. Bueno, vamos a presentar y bueno, vamos a ir explicando muy breve, digamos que la parte que ya venía. Perfecto, sí, ya ven la presentación, ¿verdad? Sí, perfecto, sí la vemos. Muy bien. Ok, bueno, pues, digo, no nos vamos a detener mucho en la parte de los antecedentes. Sabemos que esto es una obligación constitucional, viene desde el artículo 123, apartado A, en la fracción novena de lo que es la Constitución. Obviamente de aquí, todo el mundo habla del 10%, sin embargo, cuando uno busca ese 10%, lo busca en la ley del trabajo y no lo encontramos, lo busca uno en la ley impuesto sobre la renta y no lo encontramos, lo buscamos en todos lados y bueno, pues finalmente esto se publica en un consejo de representantes que en este caso se juzga
determinado tiempo, y que el último publicado fue el 18 de septiembre del 2020, donde se volvió a ratificar que se mantiene ese 10% de utilidades, ¿no? Pero digamos que nada más para aclarar que esto no viene en la ley del trabajo, ni en este caso en la ley impuesto sobre la renta, ¿no? En términos generales, el marco jurídico de la PTU, pues básicamente es que pues están obligados a repartir todas las personas físicas y morales, obviamente todos los patrones que tengan trabajadores de su servicio, aun cuando pues no sean contribuyentes en materia de ISR, llámese por ejemplo, sobre todo algunos tipos de asociaciones civiles, por ejemplo. De igual manera, bueno, pues las empresas que se fusionen, traspasen o cambien de nombre, también tienen la obligación de repartir PTU, y la PTU se calculará con base en la declaración del ejercicio. Ahorita comentamos una cuestión importante en ese sentido, y sobre todo lo que comentaba ahorita el licenciado Ricardo, sobre todo la parte de la cuestión de subcontratación, que finalmente ya cambió desde el 2021 y que, bueno, ahorita ya estamos en un régimen de prestación de servicios especializados. También finalmente la ley del trabajo nos marca pues algunos sujetos que pudieran ser exentos del reparto de utilidades, básicamente pues aquellos que tengan el primer año de actividad, o 2 primeros años en aquellas empresas, básicamente, bueno, pues que tengan la necesidad de crear un nuevo producto, un nuevo servicio, los de las industrias extractivas también durante todo el periodo de exploración. Y hay una resolución ya algo antigua que pues finalmente nos establece que incluso todos aquellos patrones que tengan ingresos menores a 300,000 pesos en el año, pues también estarán exentas, ¿no? Básicamente serían, supongo yo, las tienditas y demás, ¿no? ¿Cuáles son los plazos de reparto? Bueno, pues la ley del trabajo, en su artículo 122, nos establece que sería dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba de presentarse el impuesto anual. Si nos remitimos a la ley sobre la renta, pues las personas morales presentan su declaración, en este caso, pues a más tardar en marzo, por lo tanto, si nos vamos al último día, pues básicamente 60 días posteriores sería el 30 de mayo, y las personas físicas, de acuerdo al impuesto sobre la renta, presentarán su declaración, en este caso, en el mes de abril. Por lo tanto, 60 días posteriores para un patrón persona física sería, pues básicamente 29 de julio, ¿no? Es importante también comentar que, si bien es cierto, la ley del trabajo establece que pues, se pueden hacer objeciones por parte de los trabajadores a todo lo que viene siendo el reparto de PTU, esto no va a poder suspenderse. Digo, finalmente se pagará con lo reportado, y cualquier situación en cuanto a la objeción que se llegue a presentar, ya sea a favor o en contra del patrón o empresa, bueno, pues en este caso se tendrá que ver en un momento posterior. Esto incluye, obviamente, pues la parte de las declaraciones complementarias. Hay un reglamento del artículo 121 y 122 de la Ley del Trabajo, en donde precisamente aquí nos marca qué es lo que tendríamos que hacer. Es decir, a ver, si yo tengo una objeción por parte de los trabajadores y resulta que me aumentan la utilidad, entonces, si yo ya había repartido la PTU, ¿cuál es el nuevo plazo que yo tengo para repartir? Finalmente, esa PTU adicional que se generó por objeciones de los trabajadores, y la cual obliga al patrón a presentar una declaración complementaria del anual del patrón. Bueno, pues básicamente pues establece la normativa en este reglamento, el artículo 121 y 122, que básicamente serían otro plazo de 60 días a partir de que se presente la declaración complementaria, en este caso que corrigió pues la determinación de la PTU. Ahora, ¿qué sucede si por el contrario se disminuye la renta gravable, es decir, se disminuye también el monto de la PTU? Pues básicamente se entendería que esto fue un pago en demasía de PTU, y pues bueno, obviamente pues tendríamos que tener mucho cuidado en ese manejo, sobre todo, por ejemplo, tanto para cuestiones de seguro social como para cuestiones fiscales. Para los trabajadores, eso sí tendría una implicación. En impuesto sobre la renta yo no le veo tanto problema, porque finalmente la PTU para el trabajador pues se convierte en un ingreso que estaría exento hasta 15 veces suma. Pero en materia de seguro social, el artículo 27 de la Ley del Seguro Social establece con toda claridad en su fracción cuarta que la PTU es 100% no integrante,
obviamente sería 100% no integrante, es decir, que no pagarían cuotas, en este caso, los patrones por los pagos hechos a los trabajadores por concepto de PTU, pero ¿qué sucedería si finalmente a través de una declaración complementaria resulta que el monto pagado de PTU era menor? Eso quiere decir que una cantidad que se le pagó a los trabajadores no tendría naturaleza de PTU y por lo tanto el Seguro Social podría reclamar en consecuencia finalmente un pago de cuotas adicional o complementario. Para esto, el Seguro Social, de hecho, pues últimamente vio un nicho de oportunidad en el caso de la PTU, y más adelante incluso vamos a ver un criterio normativo que publicó el año pasado el Seguro Social. Obviamente, pues también es importante crear una comisión mixta de participación de las utilidades, que también eso se establece en el artículo 125 de la Ley del Trabajo. Esto, bueno, vamos a hacer ciertas recomendaciones. Bueno, esto se recomienda integrarla dentro de los 10 días siguientes a la fecha en la que, en este caso, el patrón haya entregado la copia de su declaración a los trabajadores. Los trabajadores de confianza, pues en este caso no podrán ser representantes de los trabajadores, porque digo, de acuerdo al artículo 9 de la Ley del Trabajo, tienen una característica particular, ¿no? Los trabajadores de confianza. Las empresas también van a tener que proporcionar a esta comisión mixta las listas de asistencia, es decir, todos los elementos para que finalmente se puedan validar los trabajadores a través de esta comisión mixta de reparto o incluso, pues, precisamente hacer algún tipo de objeción de observación, ¿no? Esta comisión va a tener que elaborar un proyecto, en este caso, de la determinación del reparto de cada trabajador y obviamente, pues es muy importante que se levante un acta en el que conste precisamente el periodo y lugares en el que se fijará el proyecto. Esto es importante porque dentro de las preguntas que nos enviaron, no sé, bueno, ¿qué es lo que llegan a pedir en una visita de inspección por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social? Pues precisamente evidencia de que se tenga creado por parte de los patrones esta comisión mixta. Y parte de la evidencia es precisamente esta acta en la que conste el periodo, tiempo y lugar en el que del cumplimiento de esta obligación, porque en caso de no exhibirlo, bueno, pues finalmente sí se tienen sanciones ahí también previstas en la legislación laboral. ¿Cuáles son los trabajadores que no tienen derecho bueno, los trabajadores primero que tienen derecho a PTU? Obviamente, pues todos los trabajadores, independientemente de los días que hayan laborado, en el caso de los trabajadores permanentes, los trabajadores por hora o por tiempo determinado, es decir, los trabajadores eventuales, que dada su naturaleza del contrato sean eventuales, solamente tendrán derecho cuando hayan laborado un mínimo de 60 días en el año. Aquí solamente una aclaración, sobre todo porque a veces en el ramo hotelero, a veces se llegan a contratar por temporada, donde hay temporadas altas y a lo mejor vamos a suponer que una temporada alta sea fin de año y otra temporada alta sea a lo mejor verano. Entonces, en este sentido, a veces llegamos a ver esta confusión cuando dice, oye, es que no estuvo 60 días seguidos, ¿no? La ley no dice que haya estado 60 días seguidos. La ley lo que establece es que si estuvo, por ejemplo, 30 años en la temporada de invierno, 30 días en la temporada de invierno y otros 30 días en la temporada de verano, realmente cumple con el requisito, aunque sean trabajadores eventuales, y por lo tanto serán obligados a pagar de PTU. Si estuvieran menos de este plazo, entonces, bueno, pues no serían objeto de. Pero hay una cuestión importante, sobre todo a las personas de recursos humanos. Cuando dan de alta a los trabajadores en los sistemas, hay que tener cuidado como parte del control interno en materia de recursos humanos, que los trabajadores se les dé de alta en el sistema de nómina. Es decir, lo primero que tienen que hacer las personas de recursos humanos es verificar si el trabajador que va a entrar a laborar, en este caso al hotel, ya tiene un número de nómina, en este caso dentro de la empresa. Si fuera así, lo recomendable es que se le asigne nuevamente pues esa nomenclatura, porque hemos visto que hay muchas fallas al momento de hacer los cálculos cuando le pedimos reportes a los sistemas y finalmente pues no nos hacen el acumulado anual porque un mismo trabajador se dio de alta en el sistema de nómina con dos números diferentes. Entonces era una recomendación. Los trabajadores de confianza pues tampoco en este caso van a ser afectos al pago de la PTU con el 100% de su salario. Básicamente ellos van a estar topados, los trabajadores de confianza, al 20% del salario, en este caso del trabajador, bueno, es decir, de lo que gana el trabajador sindicalizado con más sueldo,
aumentado en un 20%, ese será el salario tope para los trabajadores de confianza. A falta de sindicato, pues el trabajador de planta que más gane aumentado en un 20%, ¿no? Básicamente son las reglas que nos establece el artículo 127. Pues, ¿quiénes son las personas que van a estar excluidas? Los directores, administradores y gerentes generales. Aquí también es muy importante identificar que debe de ser con el carácter de general, porque hay ocasiones que dicen, bueno, si aquí nos habla de gerentes, pues el gerente de recursos humanos no va, ¿no? El gerente de finanzas no va, no, espérame. Solamente los que tienen el carácter de general, ¿no? Prácticamente los directivos, pues prácticamente será una sola persona en ese sentido. Los trabajadores domésticos, los propietarios o copropietarios de una negociación, quienes prestan servicios independientes, y bueno, ya comentamos, ¿no? Los trabajadores eventuales que no tengan más de 60 días, ¿no? El plazo para el pago de la PTU, bueno, pues es el que ya habíamos comentado, y bueno, transcurrido el plazo, en este caso, acuérdense que por Ley del Trabajo 516, un trabajador, y esto también es importante como área de recursos humanos, hay ocasiones que los trabajadores ya no están, en este caso, en la empresa o en el hotel. Sin embargo, es muy importante que desde el punto de vista contable se haga una provisión porque al final de cuentas el trabajador tiene un año para reclamarlo. Y transcurrido este plazo, si no es reclamado, esas cantidades que no fueron reclamadas, pues prácticamente se van a agregar a la utilidad repartible del ejercicio siguiente y si esta finalmente no, y si no hubiera utilidad en el año siguiente, pues eso es lo que conformará la nueva masa de PTU con la que se tuviera que repartir para el año siguiente. ¿Cuál es el salario base? Que también es una de las preguntas que nos hicieron. Bueno, el salario base es exclusivamente para PTU es la cuota diaria, es decir, no hay empresas que hemos visto, sobre todo en dictámenes que llegamos a elaborar para Seguro Social o en revisiones específicas de nóminas, donde vemos que utilizan el salario con el que están dados de alta en el Seguro Social, es decir, el último salario integrado reportado al Seguro Social, con eso hacen su cálculo, lo cual es incorrecto, porque la base del salario del Seguro Social, acorde al artículo 27, es el salario base de cotización, que es un promedio, es decir, al salario del Seguro Social se le incluye una parte proporcional de prima vacacional, una parte proporcional de aguinaldo, que conforma el salario fijo, y adicionalmente un promedio de variables del bimestre anterior. En este sentido, si alguna empresa lo hiciera con el salario base de cotización del IMSS, estaríamos cometiendo un error porque el cálculo incluso le estaríamos dando una cantidad de más al trabajador de PTU. Bueno, esto porque es importante, porque volvemos a lo mismo. El SAT no se fija mucho en ello porque la exención del SAT, vaya, no es mucha. Casi toda la PTU va a ser grabada para impuesto sobre la renta. Pero en el caso del Seguro Social, cuando llegan a hacer una auditoría a las empresas, ahí sí se fija porque dice, si tú calculaste y le diste PTU en demasía, entonces todo lo que no era PTU, por esto me debes cuotas. Entonces, ahí, ¿cuál es el salario que se debe de contemplar para efectos de pagar la PTU? Es la cuota diaria, a secas, lo que gana el trabajador. Sin incluir de absolutamente ninguna cuestión. También en este caso, el artículo 124 también establece, bueno, ¿qué es lo que sucede cuando un trabajador tiene un salario variable? Es decir, que no tiene un sueldo fijo, sino simplemente gana por comisión. Vamos a suponer que en el ramo hotelero tengan algunos comisionistas para únicamente no tengan sueldo fijo más comisiones. Si no sea el caso, ¿sabes qué? Si tú me vendes, en este caso, paquetes en los hoteles, pues yo te pago una comisión y no vas a tener sueldo fijo. Únicamente vas a ganar un sueldo por comisiones. Si fuera este el caso, aquí para repartir el APTU sería el promedio de las percepciones obtenidas en el año fiscal del año a repartir, es decir, un promedio de todo lo que ganó en el año, ¿no? Obviamente, pues individualizado, ¿no? Y si fuera, en este caso, trabajadores, en este mismo ejemplo, que sí tengan un sueldo fijo más comisión, digamos que les quitamos todas las comisiones y la base en materia de sueldo para PTU solamente sería su sueldo fijo, ¿ok? Nada más su sueldo fijo. Otra de las cosas que también, bueno, pues sería importante, bueno, las objeciones por parte de los trabajadores se van a presentar ante el SAT.
Es curioso porque es una obligación de tipo laboral. Sin embargo, la base para reparto se presenta en la declaración anual, que es una obligación fiscal, y por eso el reglamento del artículo 121 y 122 de la Ley del Trabajo, pues nos dice que en este caso los trabajadores podrían objetar, en este caso, presentando un escrito ante el Servicio de Administración Tributaria, ¿ok? Y obviamente el patrón va a tener que dar cumplimiento a la resolución dictada dentro de los 30 días siguientes a la notificación, independientemente de que pues el patrón la llegara a impugnar, pues a través de algún medio de defensa. Y aquí hay una cuestión importante. Obviamente, todos aquellos patrones que no cumplan con la obligación del pago de la PTU, siempre y cuando la autoridad acredite que sí había utilidad y por lo tanto PTU a repartir, pues será acreedor a una multa de 250 a 5,000 veces el salario mínimo, que bueno, pues ya ahorita todo va en UMA, ¿ok? Entonces sería 250 a 5,000 veces UMA, entonces hay que tener cuidado en ese sentido. Ahora, digamos que ahorita a grandes rasgos, esto que voy a explicar no es el cambio, pero simplemente nada más voy a explicar algo importante. Si se fijan aquí, para saber cuál es la cantidad que yo tengo que repartir, si se fijan, por ejemplo, aquí tengo ingresos acumulables para efecto fiscal, menos deducciones autorizadas, yo aquí tengo una utilidad fiscal, tanto en el caso A como en el caso B, y finalmente yo aquí aplico, de conformidad con la legislación fiscal, pérdidas fiscales pendientes de amortizar, y en el primer caso ya no me queda una utilidad fiscal, tengo como resultado fiscal 0. En el caso B tengo 11 millones. Pero aquí una particularidad que en este caso tiene la parte de la PTU, hay que recordar que hubo un cambio desde el 2014 donde desafortunadamente la nómina en la parte exenta tiene una parte que no es deducible, ¿no? El 47 o 53% de no deducible. Esta cantidad de cantidades no deducibles, digamos que se van a quitar y entonces en la parte de abajo, si quitamos esta cuestión, entonces cuando en primera instancia yo tenía una utilidad de 0, pero si yo le quito lo que no es deducible por la cuestión de las prestaciones exentas, por ley lo tengo que cuidar, entonces aquí ya me da una utilidad a repartir y esa utilidad pues finalmente es lo que yo tendría que pagar. Entonces hay que tener cuidado desde el punto de vista fiscal porque aunque mi resultado fiscal pudiera ser 0, en la renta gravable para PTU, siempre y cuando yo aplique adecuadamente este artículo 9 del impuesto sobre la renta, entonces podría ser que el resultado sea que yo sí voltee mi resultado y sí tenga la obligación de repartir en este caso PTU. Entonces aquí hay que tener, pues finalmente hay que tener cuidado, ¿no? Ahora, otra de las cuestiones también importantes, digo, aquí la parte, digo, como no hay mucho tiempo aquí, digamos que toda la parte de cálculo en general no cambia. Igual este material, con gusto se los hacemos llegar, pero básicamente la parte del cálculo en términos generales no cambia. Es decir, recordemos, por ejemplo, que si nosotros tenemos una PTU a repartir, vamos a tener que dividir esa PTU en 2. Si, por ejemplo, aquí yo, por ejemplo, tengo una PTU a repartir de 320,000 pesos, yo tendría que dividir esa PTU en 2. ¿Para qué? Para que finalmente el 50% de la PTU yo la reparta en factor sueldo y el 50% de la PTU yo la reparta en función de días. Ahora, en la parte de los días, otra de las preguntas que pues nos hicieron llegar es, bueno, ¿cuáles son los días que se deben de descontar? Bueno, la Ley Federal del Trabajo, digamos que vamos a relacionarla con la Ley del Seguro Social y hay un reglamento del Seguro Social que es el Reglamento de Prestaciones Médicas. Esto porque dentro de las reglas del reparto de la PTU nos establece que se considerarán básicamente como días en activo o no se descontarán dentro de este cálculo cuando el trabajador tenga un riesgo de trabajo o en los periodos de maternidad. Bueno, si eso lo ligamos con la legislación de seguridad social, en la parte específicamente de la Ley de Seguro Social y el Reglamento de Prestaciones Médicas, podemos concluir que vamos a tener que hacer un vaciado de todas las incapacidades que tengan nuestros trabajadores. Y en este caso, todas las incapacidades de los trabajadores que sea por riesgo de trabajo, eso no lo vamos a descontar. Todas las incapacidades que sean por maternidad, la
a la postnatal, esa no lo vamos a descontar. Vamos a considerar para el cálculo como si hubieran trabajado, ¿ok? Las únicas incapacidades que en este caso podríamos descontar del cálculo de la PTU son las incapacidades que corresponden a enfermedad general, nada más. Entonces, eso sí lo deben de tomar muy en cuenta, que son las únicas incapacidades que van a poder descontar para hacer el cálculo en factor días. Y obviamente, pues los ausentismos que no tengan justificación, esos también los quitamos. Entonces, en términos generales, de los 365 días del año, si un trabajador estuvo vigente 365 días del año, solamente le voy a poder descontar el total del número de faltas y el total del número de días amparados con incapacidad de enfermedad general. Nada más. No le voy a descontar ni en este caso incapacidades por riesgo de trabajo, ni le voy a descontar en este caso incapacidades por maternidad, ¿no? Entonces, creo que con esto también se resuelve una cuestión importante que nos habían mandado. Si se fijan, por ejemplo, aquí de estos 320,000, obviamente si lo dividimos en dos, aquí tenemos 160,000 y 160,000. Y aquí pues básicamente es el cálculo pues que tenemos en este caso para determinar el factor de reparto. Obviamente pues aquí primero en este caso en la parte de función sueldo y en función días, donde aquí vamos a tener la PTU en función de los días laborados, que son estos. Estos 25 días, bueno, pues son los que estamos restando, como les comentaba, ya sea incapacidades por enfermedad general o ausentismos. Y finalmente, yo voy a tener un factor de reparto de utilidades y al final de cuentas voy a repartir esta cantidad, en este caso en función de PTU en días laborados, PTU en este caso en función sueldo, y aquí voy a tener una PTU o salario anual. Básicamente este sería el monto individual que yo tendría. Y de igual manera, aquí nada más habría que considerar lo siguiente. Este sería, digamos que de alguna manera, otro cálculo que estaríamos manejando, que si se fijan aquí, nos va a dar 320,000 y 320,000. Ahora, digamos que hasta aquí no ha cambiado la mecánica. Digamos que hasta aquí no ha cambiado absolutamente la mecánica. Todo es igual como lo hemos hecho incluso antes de la reforma. ¿Qué cambió? Y es aquí donde viene la parte interesante. Efectivamente, como bien comentaba el licenciado Ricardo, no hay que perder de vista la PTU desde un contexto de lo que se vivió en la reforma de subcontratación laboral. En su momento, el gobierno lo que quiso atacar era el esquema de outsourcing, donde efectivamente, pues uno de los sectores a nivel nacional que más, en este caso, las autoridades laborales y fiscales se dieron cuenta que manejaban esta parte de outsourcing, que no era ilegal, tan es así que desde 2012, en este caso, se publicó en la última reforma de Felipe Calderón, se publicó desde 2012, digamos que un esquema de subcontratación laboral con sus reglas y demás, pero finalmente, vaya, era un esquema totalmente permitido por la ley. Sin embargo, en la reforma del 2021, obviamente el gobierno y los sindicatos estuvieron ahí apretando mucho y dijeron, a ver, yo te voy a quitar, en este caso, la parte del esquema de subcontratación, porque como bien lo comentó el licenciado Ricardo, se dio cuenta el gobierno que los esquemas de subcontratación, uno de los principales efectos era que las empresas, llamémosle proveedoras de personal, pues nunca tenían utilidad y por lo tanto los trabajadores nunca tenían, en este caso, PTU, ¿no? Y en este caso, algunas empresas incluso manejaban esquemas de insourcing, ¿no? No con algún proveedor, sino literal para que la utilidad se quedara en otra empresa y donde lo estuvieran los trabajadores, no. Aquí, ¿cuál es el punto que dijo el sector patronal? Dijo, ok, está bien, vamos a regresar a los trabajadores que yo tengo subcontratados, los vamos a regresar a la empresa, llamémosle matriz, pero si el efecto es que entonces ahora sí la empresa, llamémosle matriz, ahora sí van a estar los trabajadores en esa empresa donde se crea la utilidad, pues nada más como parte de la negociación dijo, nada más tópame la utilidad, ¿no? Y eso fue un punto de negociación. Entonces, ¿cómo quedó finalmente este artículo 127 desde, en este caso, el 23 de abril del 2021? Y nos dice que el monto de la PTU tendrá como límite máximo
3 meses de salario del trabajador. 3 meses de salario del trabajador. Aquí volvemos a lo mismo. Si estamos hablando de 3 meses de salario, es salario a secas. No es salario integrado, no es salario más comisiones, no es salario más horas extras, no, es solamente salario. Si yo por contrato, y eso también es muy importante porque también aquí tiene mucho que ver de cómo están redactados los contratos. Si un contrato laboral establece que se le pagará una cuota diaria de 500 pesos al día, bueno, pues finalmente esa será la base. Si la redacción del salario será que él ganará una cantidad igual, una cantidad anual, vamos a suponer, a 130,000 pesos, bueno, pues finalmente esa será la cantidad que el patrón se compromete a pagarle de manera anual y finalmente habría que sacar la cuota diaria. Si finalmente el contrato laboral está redactado en los términos de la cantidad mensual que se le pagará al trabajador, entonces de la misma manera. Entonces también es muy importante cuidar mucho la redacción, en este caso del contrato laboral. Pero este es el primer límite, el límite de 3 meses el salario del trabajador o el promedio de la PTU recibida en los últimos 3 años. Entonces, obviamente, pues uno de los principales dudas que teníamos al principio cuando esto la reforma, dices, a ver, estamos en el contexto que vamos a ponerlo, a enfocarlo a la plática del día de hoy. A ver, vamos a poner como perspectiva que yo soy un hotel donde tenía todavía cuando estábamos en la vigencia de la reforma de subcontratación, gran parte de mi plantilla yo la tenía subcontratada, ya sea con un o con una insourcing. Pero finalmente con esta reforma, donde en este caso tuvimos que hacer esquemas de nuevamente migrar a los trabajadores, llamémosle a la empresa matriz, entonces muchos de los trabajadores, ¿qué sucedía? Pues no se podía calcular el límite del promedio de la PTU de los últimos 3 años porque simplemente no habían estado en la empresa en los últimos 3 años, habían estado en un outsourcing. Pero finalmente está el otro límite, el límite de 3 meses el salario. Ahora, aquí en este sentido, es importante lo siguiente, lo que nos dice la ley, porque a veces hay muchos trabajadores que nada más escuchan como, digo, sin decirlo de manera peyorativa, son como, a veces los trabajadores son como niños chiquitos, ¿no? Y yo creo que los que son de recursos humanos no me dejarán mentir, solamente escuchan lo que les conviene. A veces los trabajadores lo que entienden es que dicen límite máximo de 3 meses y entonces dicen, ay, el gobierno ya está obligando a mi patrón a que me debe de pagar 3 meses de PTU. No, eso no es lo que dice la ley, es un tope máximo. Pero si derivado del cálculo resulta que vamos a suponer que él ganara 10,000 pesos al mes, el tope máximo en el rango de 3 meses de salario sería 30,000. Si su cálculo de PTU diera 50,000, no le vamos a pagar 50,000 pesos de PTU, le vamos a pagar solamente el tope de 3 meses, es decir, 30,000, ¿ok? O en este caso, vamos a suponer, si es un trabajador que sí estuvo con nosotros y finalmente sí tiene un promedio de PTU repartida anteriormente, pues entonces aquí aplicaríamos lo que es el artículo 18 de la Ley del Trabajo, donde nos dice que vamos a aplicar pues, el criterio que más favorezca al trabajador. Es decir, si yo tengo 2 topes y el trabajador tiene un tope de 3 meses de salario, pero también tiene otro tope que es el promedio de la PTU que le dimos en los últimos 3 años, ¿cuál es mayor entre estos 2 topes? Pues finalmente ya sea uno u otro, voy a aplicar el tope mayor, pero no le voy a poder pagar más allá de alguno de los 2 topes, ¿no? Ese es digamos que pues la ventaja o el punto de negociación que hubo en este caso aquí para efectos de los patrones, ¿no? Aquí, por ejemplo, bueno, esta parte ya la vimos, simplemente para retomar. Y finalmente, vámonos aquí con la parte de los topes. Vamos a suponer, aquí yo tengo una PTU, vamos a suponer, de estos trabajadores que son 450,000 para este trabajador, 90,000 para este trabajador, y bueno, finalmente aquí vamos a suponer que yo tengo un máximo de PTU a repartir, pero en función del promedio de los últimos 3 años. Obviamente, ¿qué es lo que sucede? Oye, es este trabajador, pues finalmente, vamos a suponer que aquí alguien hubiera tenido una PTU, finalmente,
una PTU finalmente en los 3 años, obviamente pues lo voy a dividir entre 3, y aquí también hay una cuestión importante, que la Ley Federal del Trabajo, si se fijan, en ningún momento establece en esta fracción octava, dice, el promedio de la PTU recibida en los últimos 3 años. Había una duda frecuente que decía, eso quiere decir que yo voy a promediar la PTU que le pagué en los años en los que le di PTU. No, es en los 3 años inmediatos anteriores. Entonces, eso es porque a veces, bueno, yo si no, imagínense, como recurso humano sería una locura andar identificando en qué año le tocó PTU al trabajador, pues para hacerle su promedio de PTU en los últimos 3 años en los que le di PTU. No. Finalmente son los 3 años inmediatos anteriores. La empresa haya tenido utilidad o no haya tenido utilidad. Por eso, finalmente, en estos 2 topes vamos a hacer una comparativa y lo que beneficie más, en este caso, al trabajador. Aquí, por ejemplo, pues tenemos aquí los 3 meses, en este caso, de sueldo. Este es el límite, en este caso, de los 3 meses de sueldo. La PTU a repartir, en este caso, del 10% total, bueno, pues son 49,000. Los 3 meses, aquí obviamente son 97,200. Y aquí, ¿cuál es el punto? Vean, digo, para no, finalmente, no complicarnos mucho en ese sentido. Vamos a explicarlo con palitos y bolitas. Nuevamente regresando al caso de un trabajador que tenga, en este caso, 10,000 pesos de sueldo mensual. Si yo tengo, por ejemplo, en el primer tope, y regresándonos aquí a la fracción octava, si yo tengo el primer tope, que son 3 meses de salario, vamos a suponer que yo en Juanito Pérez, yo le determiné un cálculo de PTU, que esto no es reforma, es como ustedes siempre la calcularon. Vamos a suponer que la PTU de este Juanito Pérez sea de 50,000 pesos, ¿ok? Bueno, y voy a compararlo con estos 2 límites. ¿Cuál es el salario de Juanito Pérez? 10,000 pesos al mes. Entonces, el primer límite me marca que son 3 meses de salario. ¿Cuánto sería 3 meses de salario para Juanito? 30,000 pesos. Y el otro, el promedio de PTU que recibió Juanito en los últimos 3 años, vamos a suponer que sea de 40,000 pesos. Ok, si fuera este el caso, entonces Juanito Pérez tiene 50,000 pesos de PTU determinada y tiene el límite en función de 3 meses de sueldo de 30,000. ¿Le conviene? No le conviene. Si yo comparo los 50,000 pesos que le tocaban a Juanito con los 40,000 pesos que en promedio recibió, ¿cuál le conviene? Pues le conviene no los 30,000 del primer tope, sino los 40,000 de segundo tope, y esto es lo que le tocaría a Juanito. Es decir, que le quitaremos 10,000 pesos de su cálculo. Pero vamos a suponer que a Pedrito no tenga una PTU de 50,000, sino tenga una PTU, vamos a suponer, de 20,000 pesos. Si fuera este el caso, y en este caso tenga el mismo sueldo de 10,000 pesos al mes, pues el primer tope es de 30,000 pesos. El segundo tope vamos a suponer que sea de 25,000 pesos, la PTU promedio de los últimos 3 años. ¿Cuánto le tocaría a este Pedrito? Pues los 20,000 pesos que le determinamos. Es decir, esto solamente se aplica cuando excede de alguno de estos 2 topes. Así es el criterio y bueno, finalmente creo que a veces así para no hacerlos más pelotas, ¿no? Ahora, acá hay una cuestión también importante. En la parte de los trabajadores de confianza, como habíamos comentado, que yo les explicaba que hay que tener cuidado porque el trabajador de confianza no es aquel a quien le contamos nuestros más íntimos secretos, ¿no? Digo, en materia laboral, un trabajador de confianza, de acuerdo al artículo 9, son aquellos trabajadores que realizan funciones de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, siempre y cuando tengan el carácter de general. Por eso yo les decía, oye, ¿cuáles son los trabajadores de confianza? Bueno, habría que cuidar este artículo 9. Ahora, esto quiere decir que en este sentido, les dejo una tesis, de hecho estas láminas se las vamos a mandar, de cuál es la diferencia que ha dicho tribunales entre un trabajador de confianza y un trabajador de base o planta, para que no quede duda. Pero esto porque hay veces que dicen, no, yo tengo trabajadores sindicalizados y trabajadores, en este caso, de confianza.
y cuando no hay, en este caso, sindicato, que en el ramo hotelero pues, es un poco extraño que no haya sindicato, pero vamos a suponer que si yo tengo, no tengo sindicato, pues bueno, simplemente yo tengo trabajadores de planta y trabajadores de confianza. Aquí nada más hay que cuidar un poquito los conceptos, sobre todo para nuestro cálculo. De igual manera, bueno, pues aquí algunos otros, en este caso, conceptos que también tribunales nos ha indicado. Y vamos. Esta parte, bueno, pues básicamente, de igual manera, bueno, la fracción tercera, esta realmente no es reforma, pero bueno, hay algunas empresas donde, sobre todo, por ejemplo, si son SC, por ejemplo, no podrán exceder un mes de salario en la PTU. Ahora bien, aquí hay una cuestión importante. Miren, ¿qué pasa si la empresa reparte la PTU sin topes? Es decir, de hecho dice, oye, a ver, yo quiero mucho a mis trabajadores y obviamente en el ejemplo de Juanito Pérez, si yo le había calculado 50,000 pesos y el primer tope es de 30,000 y el segundo tope es de 40,000, ¿qué pasa? En estricto sentido, yo le tendría que pagar el tope más alto, que son 40,000, pero la empresa dice, no, yo quiero pagarle sus 50,000 que le tocan conforme a su cálculo. Es decir, no aplicarle esta fracción octava del 127. ¿Qué es lo que estaría pasando? Pues básicamente, al menos en materia de seguro social, dice seguro social, sí, efectivamente, haz lo que quieras, haz lo que quieras, pero ahorita les voy, ya nada más para terminar esto, les voy en este caso a proyectar un acuerdo de Consejo Técnico del Seguro Social. Miren, este se publicó el 7 de junio del 2023. 7 de junio. Y miren, a grandes rasgos, digo, esto también se los vamos a mandar para que ustedes con toda calma se espanten en la tranquilidad de su oficina, lo lean, pero básicamente lo que nos dice, es un criterio del Seguro Social. Básicamente lo que nos dice es que si finalmente ustedes no respetan los límites, esto se va a convertir en una gratificación. Es decir, en el ejemplo que estábamos poniendo, si Juanito Pérez, el cálculo que dio de PTU, todavía sin aplicar la reforma, es de 50,000 pesos. El primer tope en función de 3 meses de sueldo es de 30,000 y el segundo tope del promedio de los últimos 3 años de PTU es de 40,000. Si en este caso se entiende que lo que debió de haber recibido Juanito son los 40,000. Pero, ¿qué sucede si, por ejemplo, yo le pago los 50,000? Dice el Seguro Social. Perfecto. Yo voy a respetar que Juanito Pérez, de los 50,000 que tú le pagaste, solo 40,000 es PTU. Los otros 10,000, dice el Seguro Social, es una gratificación. Y sobre esos 10,000 pesos excedentes que no respetaron la reforma, la ley del trabajo, se lo pagaste, y no pagaste cuotas, ¿qué crees? Me debes las cuotas de ese excedente y esto multiplíquenlo por el monto del excedente pagado al trabajador por el número de trabajadores, y eso si es en un acto de fiscalización más un 40% de multa sobre el monto omitido. ¿Y cuál es el otro punto? Estamos hablando de que es una reforma del 2021. Vamos a suponer que el Seguro Social, tocamos madera, estamos ahorita en 2024 y les hace una auditoría sobre el 2023 o sobre el 2022 o sobre 5 años atrás. Vamos a suponer que estuviéramos en el futuro, que en el 2029 tocamos madera y el Seguro Social nos hace una auditoría del 2024 o 2023, ¿no? Tiene 5 años atrás la autoridad para revisarnos. Esto más actualización, recargos y un 40%, esto puede ser, puede resultar en un crédito fiscal sumamente costoso. Por eso, todos aquellos hoteles que se llegan a dictaminar para efectos de Seguro Social, es muy importante
que todos aquellos que se dictaminen, pues cuiden estos aspectos. Y todos aquellos que no se dictaminen, pero pues finalmente quieran hacer una revisión o chequeo, es muy importante que también consideren este punto porque la autoridad se da cuenta. ¿Cómo se da cuenta? Por el CFDI de nómina, porque el CFDI de nómina lo tiene el SAT y finalmente el Seguro Social como autoridad fiscal lo puede solicitar al SAT. Entonces, hoy día en materia fiscal, el chismoso más eficiente que tienen las autoridades es el CFDI de nómina. Ahí viene absolutamente todo. Entonces, tengan mucho cuidado. Y bueno, pues básicamente la última parte, pues ya la tocó el licenciado Ricardo, que es básicamente la parte de la validación que ya dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y digo, yo con esto ya paso a la fase de preguntas y respuestas. Muchas gracias, contador. No sé si ahorita haya algún comentario adicional, alguna inquietud adicional. ¿Usted quiere hacer algún comentario, licenciado Landeros? No, yo creo que vamos directamente, hay muchos puntos, pero quisiera ir directamente mejor a lo que los compañeros tengan de dudas, porque vamos a resolver algunas cosas, ¿no? Están levantando la mano. Si gustan abrir el micrófono para hacer la pregunta, por favor. Sí, Dolores, si quieres, por favor, y luego Nayeli. Dolores, por favor, si nos abres el micrófono. Gracias, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, primeramente agradecerles su participación y todos estos conocimientos que nos están compartiendo. Me gustaría saber si nos pueden indicar dónde está sustentado el tema de las incapacidades, tanto por maternidad y por riesgo de trabajo, que se tienen que considerar para el cálculo de la PTU, por favor. Emanuel. Sí, claro, mira, déjatelo. O sea, a ver, Manuel, ahí lo que tú comentaste es que las incapacidades no se consideraban como parte de las asistencias, ¿no? Sí, es correcto. Lo que habíamos comentado básicamente era que solamente para enfermedades generales no se consideraban, pero que sí para maternidad y riesgos de trabajo sí se consideraban para el cálculo de la PTU. Ajá, de hecho es el fundamento, lo tenemos en el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, específicamente, ahorita te digo, en la fracción cuarta, que dice, las madres trabajadoras durante los periodos de pre y postnatales y los trabajadores víctimas de un riesgo de trabajo durante el periodo de incapacidad temporal serán consideradas como trabajadores en servicio activo. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, Dolores. Nayeli, por favor. Buenas tardes, pues yo agradeciendo muchísimo, la verdad es que la información fue muy puntual. Nada más quisiera preguntarles, ahorita que, bueno, más bien, se tiene hasta el 31 de marzo, para entregar la declaración anual. ¿Eso implica que se tiene hasta el 10 de abril para entregar esta declaración a los trabajadores? No, no necesariamente. Lo que viene siendo, lo que es la ley del trabajo nos dice el plazo, bueno, primero, la ley de impuesto sobre la renta nos marca plazos máximos. Por ejemplo, en el caso de las personas morales, la ley de impuesto sobre la renta nos establece que debe de ser a más tardar en marzo. En el caso de las personas físicas, claramente la ley de impuesto sobre la renta nos dice que debe de ser en abril. Digo, es sutil la diferencia, pero en el caso de personas morales es a más tardar en marzo y en el caso de personas físicas no es a más tardar en marzo, es en abril. ¿Esto por qué lo comento? Porque finalmente el reparto de utilidades según la ley del trabajo nos establece que se debería de efectuar
dentro de los 60 días posteriores a aquel en que, bueno, se reporte el impuesto sobre la renta en los términos de esa legislación. Entonces, aquí tengan mucho cuidado, porque, por ejemplo, ¿qué sucedería si en un caso sumamente hipotético una empresa diga, bueno, pues si yo tengo a más tardar en marzo, vamos a suponer que yo presente mi declaración anual, no el último día de marzo? Si yo presento mi declaración anual a lo mejor el 15 de febrero, ya la presenté al SAT. Entonces se entiende que empiezan a detonarse los plazos para que a más tardar 60 días posteriores a la presentación de la declaración anual, yo en este caso estoy obligado a pagar la PTU. Entonces, obviamente para esto pues tendríamos que checar tanto analizar los fundamentos de la ley del impuesto sobre la renta, donde nos da los plazos, y obviamente pues la ley del trabajo, donde nos dice cuál es el plazo máximo que yo tengo. La verdad es que estando en México, la gran mayoría de las personas morales presentamos la declaración pues prácticamente a plazo, ¿no? En los últimos días de marzo, ¿no? Pero básicamente deberíamos de tener cuidado, porque si no podríamos caer en algún tipo de omisión o inconsistencia, ¿no? Y eso quiere decir que para la entrega a los trabajadores, en este caso sería a más tardar 10 días posteriores, pero a que yo tenga la declaración anual. Ok, muchas gracias. Pedro Acosta tiene una pregunta, dice, consulta, cuando la empresa que reparte PTU no tenga personal sindicalizado, la parte de PTU a repartir en salario, el tope es con el que percibió menos para que sea equitativo, ¿es correcto? No, digamos que, por ejemplo, en el caso, vamos a suponer que yo no tenga personal sindicalizado. Recuerden, utilizamos al personal sindicalizado solamente cuando, en este caso, tenemos personal de confianza, que no sea director general, ¿no? Pero si yo tengo personal de confianza, que ya vimos quién es personal de confianza, por ejemplo, a lo mejor es posible que un gerente de recursos humanos sea considerado a lo mejor personal de confianza, y vamos a suponer que no tengamos sindicato. La diferencia en que haya o no haya sindicato está en que un trabajador de confianza, en el caso del reparto de PTU en factor sueldo, vamos a suponer que él gane, por decir un número, vamos a suponer que él gane, lo voy a exagerar, pero nada más para efectos didácticos, que él ganara 1,000 pesos diarios, ¿no? Este trabajador de confianza. Y a lo mejor vamos a suponer que el trabajador sindicalizado, si hubiera sindicato, que más gana fuera de 500 pesos. Entonces, ¿qué dice la ley del trabajo? No, en factor sueldo, ese trabajador de confianza gana 1,000, pero la ley del trabajo dice, no, toma el sueldo del sindicalizado que más gana, vamos a suponer 500, y lo incrementas en un 20%. ¿Cuánto sería el 20% sobre 500? Serían 100 pesos, ¿no? El 20%. Entonces, la base del de confianza no sería de 1,000 pesos, que es lo que gana, sino serían 500 pesos más el 20%, serán 600 pesos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Oye, es que no hay trabajador, no hay sindicato. Bueno, digamos que la lógica sería exactamente la misma, pero en lugar de buscar al trabajador sindicalizado que más gana, vamos a buscar al trabajador de planta que más gana en ausencia de sindicato, y sería exactamente lo mismo. Para eso nos sirve el que haya o no haya sindicato, pero la lógica sería la misma. No sé si quedó clara la respuesta. Sí, a ver, yo quisiera ahondar en una cosa importante, Manuel, que a lo mejor nos ayudaría. Yo creo que hay que diferenciar dos escenarios en tema de los trabajadores de confianza y los representantes del patrón, que en todo caso realizan estas funciones para la empresa. Te voy a explicar, y ahorita ahondamos en a quién les correspondería o no esta parte para entender los de confianza. Porque bueno, representantes de patrones, para efectos de la ley del trabajo, ya sabemos, son los que generan, llevan a cabo acciones de dirección, representación del patrón. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando en las empresas se pone en el contrato colectivo de trabajo un apartado de confianza? Obviamente los sindicatos quieren que la mayoría sean sindicalizados. Te voy a poner un ejemplo. La secretaria del director obviamente no lleva a cabo de funciones para efecto de la ley, pero para efecto de confianza
se podría poner o no en un contrato colectivo, porque es la que lleva, obviamente, tiene para dar por terminada una relación, podría darla por terminado justamente por el tema de confianza y por las acciones que lleva, por ejemplo. Entonces, en los contratos colectivos, a veces en las negociaciones, este tipo de puestos se ponen en el contrato colectivo porque el patrón dice, yo no quiero que sean sindicalizados. Insisto, el patrón a veces podría pelear que la mayoría fueran sindicalizados y debilito al sindicato, pero no, hay esa función, pero y sin embargo, para efectos del PTU, esta secretaria, si estuviera en el contrato colectivo de trabajo, sería considerada como trabajadora de confianza para este 20 o no. Emanuel, ¿tú qué consideras, por ejemplo? Sí, al final es un puesto que viene en el contrato colectivo de trabajo, ¿no? ¿Quiénes son los de confianza y quiénes no? Por ejemplo, y hay casos, obviamente. Sí, efectivamente, y de hecho, eso que comentas es muy importante porque, bueno, finalmente la ley del trabajo en el artículo 9 nos da una definición, pero efectivamente ya derivado de las funciones y más en este caso, si un contrato colectivo para ciertos puestos, efectivamente se han dado casos que ya en este caso a nivel litigio laboral, si el propio trabajador reclamara esta categoría, pues bueno, sabemos que si hay antecedentes donde efectivamente sí les pueden dar esta calificación, ¿no? Sí. Ahora, aquí también no hay que perder de vista algo también, que es curioso porque aquí hay un híbrido. Finalmente es una obligación laboral, pero curiosamente las objeciones ante quién se presentan a una autoridad fiscal, que sería el SAT. Entonces, en ese sentido, digamos que en esa, pues no llamémosle laguna, pero en ese juego de autoridades, pues al SAT en estricto sentido, y eso lo decimos por experiencia, no le importa tanto adentrarse tan a fondo en las cuestiones laborales, solo si, por ejemplo, la objeción se deriva de alguna inspección en materia de la Ley Federal del Trabajo, de alguna, en este caso, autoridad laboral, donde encuentre ciertos hallazgos, donde entonces ya la autoridad laboral prácticamente le pase el estafeta al SAT y le diga, oye, quiero que revises este punto a lupa, ¿no? Y este es mi criterio. Pero cuando finalmente es algo que revisa solamente el SAT en la práctica lo que hemos visto es que solamente ve las cuestiones de cálculo, si la base es correcta, si la PTU que se repartió coincide. Entonces, digamos, esto creo que puede ser una ventaja para el que las autoridades fiscales no entren a ese grado de profundidad en temas laborales. Mira, me quedó una duda y eso quiero también aclararlo porque precisamente hoy en la mañana estaba yo revisando un cálculo de PTU de aquí de grupo. Me queda una duda con el tope de los 90 días porque en mi anterior trabajo nosotros trabajamos con un despacho que se llama Chévez de la Ciudad de México y en su momento el despacho Chévez puso como tope los 3 meses del salario topado. O sea, ¿qué es esto del sindicalizado más el 20%? Y eso nos manejó como topado para considerar los 3 meses. No el salario real del trabajador, porque hay salarios muy, muy elevados. Por ejemplo, a lo mejor un gerente que gana 50 y que a lo mejor el tope serían 150,000, pero a lo mejor considerando el salario del sindicalizado más el 20%, pues no llega a los 150,000, ¿no? Entonces, me queda un poquito en la duda al final cuál es la mecánica para determinar este tope de los 90, porque si efectivamente el trabajador no excede el tope, pues se queda con su cálculo, considerando pues lógicamente a lo mejor el salario real, pero en este caso, ¿cuál es realmente el proceso? ¿Es el salario diario del trabajador por 90 o es el topado más el 20 por 90? A ver, es que acuérdense, ahorita estoy proyectando y efectivamente, esto seguramente, y eso la verdad es que a todos nos pasó cuando se publicó, bueno, creo que igual que la propia autoridad laboral, todos teníamos dudas, hasta la autoridad laboral, porque finalmente quienes legislaron fueron en este caso, el Congreso. Pero aquí no hay que perder de vista lo siguiente, que dice, el monto de la participación de las utilidades tendrá como límite máximo 3 meses de salario, pero aquí dice, ¿de quién? Del trabajador. Es decir, que no podemos topar
no podríamos poner como tope generalizado el 3 meses de salario, en este caso del sindicalizado más un 20% como tope general para todos, porque finalmente es un cálculo individualizado. Si se llegara a hacer así, les digo, el SAT no me preocupa mucho, pero el Seguro Social sí, porque todo el excedente, ya lo vimos en el criterio normativo publicado, todo lo que no tenga naturaleza de PTU y que no respete esta fracción octava, el excedente pagará cuotas. Y en la práctica, ¿qué es lo que sucede? Cuando el Seguro Social hace una auditoría, ¿a quién creen que le llama? A su hermanito menor, es decir, al Infonavit, y le dice, oye, ¿qué crees? Yo tuve estos hallazgos. Y más si son empresas que a lo mejor tienen REPSE, pues ahorita son auditorías colegiadas, donde después de que va una autoridad fiscal, va otra y después la otra. Entonces, si hay una omisión para Seguro Social, seguramente habrá una omisión para Infonavit. Muy bien. Bueno, pues hemos llegado ya propiamente al límite del tiempo. Hay más dudas. Yo les pediríamos en todo caso, si las quieren hacer llegar con Mari Baena y ella nos la podría hacer llegar y con gusto se las podríamos responder de otra forma. Mari, te cedo el micrófono. Muchas gracias. Pues muy agradecida a ustedes dos. La verdad es que hay mucha información que pudo haberse quedado ahí en el tintero porque yo sé que son temas muy extensos. Sin embargo, bueno, ya nos dieron varios artículos en donde podríamos ir a estudiarlos y por supuesto a los que han participado les haremos llegar ahora sí que la información que ustedes pues generosamente la compartan. Como comentábamos a un principio, webinar se propició por una junta que tuvimos los amigos de RH. Sin embargo, hemos extendido la invitación a otros colegas que al final del camino, bueno, es información de mucha importancia para todas nuestras empresas y por ende, verdad, nos va a facilitar mucho también en la toma de decisiones. Pues muy agradecida nuevamente, contador, un gusto de conocerlo. Esperemos que haya una nueva oportunidad para que nos pueda brindar sus conocimientos. Y bueno, licenciado Landeros, como siempre, muy agradecida, pues por todas sus, ahora sí que por compartir la información, luego que nos manda también algunos artículos, ¿verdad? Que van ahora sí que de la mano con todo lo que nosotros hacemos. Esa generosidad que ustedes tienen al compartir su información, pues también le agradecemos mucho. Y pues no sé si quieran decir algunas palabras para cierre y pues ya vernos en la siguiente. Desde luego, muchas gracias también por la oportunidad de estar con ustedes. Siempre ha sido pues muy interesante y muy gratificante estar enriqueciéndonos mutuamente. Esperemos vernos pronto. Hay muchos temas que se van a ir sumando a la agenda y pues enriquezcámonos conjuntamente. Estemos en contacto. Que tengan muy buena tarde.